escribir acá arriba, parcial 2 y empezamos. Entonces, la primera parte, muchachos, nos habla de los límites y la continuidad, ¿cierto? Resulta, pasa y acontece, muchachos, que nosotros, ¿sí? Analizamos un límite gráficamente, lo analizamos de manera en dos dimensiones, ¿cierto? Es decir, en la parte de f, bueno, en la parte, perdón, de y y de x, ¿cierto? En un plano cartesiano normal. Pero aquí en tres dimensiones es muy complejo analizarlo. Entonces, lo que nosotros analizamos, muchachos, acá son básicamente aproximaciones. Listo. En esta parte, lo que analizamos es cómo es la tendencia de diferentes funciones acercándose hacia un punto. Es decir, vamos aquí a graficar. Espérenme un momento, muchachos, perdón. Eh, Vamos aquí, graficamos. Sí. Entonces, eso se debe a qué? Al grado de complejidad que tenemos nosotros, ¿cierto? Para analizar los límites gráficamente en tres dimensiones. ¿Sí? Entonces, creo que son tres o son. Sí, son solo tres. No, solo tres. Bueno, entonces, primero que todo, bueno, lo del límite, ¿cierto? Aquí en dos dimensiones o en dos variables, se escribe de la siguiente manera. El límite de una función cuando está compuesta pues por dos variables, ¿cierto? Que sería x, y, cuando x, y tiende como tal a un punto, ya sea a, b, ¿cierto? Ese límite va a ser igual a L. Listo. La notación del límite va a ser esa. La primera parte es que analizamos el límite, muchachos. Cuando tenemos un punto aquí, lo primero que nosotros hacemos es acercarnos tanto por izquierda como por derecha. Pero como estamos hablando en tres dimensiones, también debemos acercarnos tanto por arriba como por abajo. ¿Sí? Porque recordemos que son dos variables, no estamos hablando solamente del límite de x, sino que también de y. Entonces, tenemos que acercarnos tanto por arriba como por abajo. Esta primera parte o esta primera gráfica, lo que me indica es cuando yo resuelvo un límite por trayectorias, ¿sí? Estas son las trayectorias que nosotros tomamos normalmente. Es decir, miren una particularidad. Eh, ¿Qué les quiere decir cuando esto está solamente horizontal o cuando esto está únicamente vertical? ¿Qué significa eso? Alguien que me diga algo. Bueno, también, pero ¿qué me significa eso? Sí, izquierda o derecha o arriba y abajo, pero ¿qué significa como tal el hecho de que yo tome solo estas rectas así? O sea, ustedes grafican de esta manera qué funciones. Exactamente, estamos dejando constante a una de las variables. Es decir, cuando yo le doy valores a y, digamos, igual a, o cuando yo le doy valores a y igual a cero, ¿sí? Esos valores, que es lo que llamamos nosotros una trayectoria, ¿sí? Eso es lo que está representado de esta manera, por medio de esas recticas, ¿sí? Ahora, cuando a mí no me da o cuando cumple por la primera, que sería esta, ¿cierto? Nosotros vamos a una segunda forma, ¿cierto? Entonces, lo primero es que vamos a escribir esto aquí y vamos a decir que a lo largo de las rectas vertical y horizontal que pasa por A, B, es decir, las funciones
y pasan por A, B. Entonces, esta sería la primer método, ¿cierto? La primera trayectoria. La segunda trayectoria que si nosotros nos damos cuenta de que eso cumple, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? Va a ser la trayectoria como tal de las pendientes. Entonces, si nosotros ya inicialmente teníamos esto, ¿cierto? Ahora por las pendientes serían las rectas así, las que se aproximan de esta manera. Y ustedes me imagino que en diferentes ejercicios se han dado cuenta que es cuando yo le doy valores, por decirlo así, a Y, digamos que es M por X, ¿cierto? Eso es una recta, eso es una recta que tiene una pendiente como tal. Y esa está representada por medio de estas flechitas, ¿sí? Entonces, eso sería el conjunto de rectas que pasan por A, B. Cuando yo ya cumplo, digamos que ustedes hicieron esto, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta, Juan, cumple las trayectorias, listo, las dos primeras. Entonces, a veces es necesario, muchachos, comprobarla por medio de otra. Es decir, por medio de todas las curvas. ¿Cómo así, Juan, todas las curvas? Sí. Es decir, por medio de todas las curvas serían todas las curvas que se aproximan a A, B. Entonces, pueden aproximarse por aquí y pueden aproximarse por acá. Listo. Entonces, estas curvas ya son funciones polinómicas definidas. O sea, es como cuando yo le coloco, por ejemplo, y igual a x cuadrado. Eso es una curva, ¿sí? Y esa curva está representada, o bueno, está dentro de estas funciones que se deben aproximar tanto al punto A como a B. ¿Listo? Entonces, todas las curvas. No se preocupen por eso, muchachos, que yo les tengo aquí un PDF lleno de ejercicios y de toda la teoría en un resumen bien explicado. O sea, ese resumen que les voy a pasar, los dos documentos en PDF, son muy valiosos. Ustedes se van a dar cuenta que son muy buenos. Hay muchos ejercicios de cada tema y también, ¿también qué? Se me olvidó, hombre. Y está toda la parte teórica, listo. Toda la parte teórica. Entonces, para cerrar la idea primero de los límites. Entonces, primero, los límites, ¿sí? Se pueden solucionar en tres dimensiones, ¿cierto? O en varias variables. Se pueden solucionar. Para mí, se solucionan, muchachos, de tres formas, ¿sí? Que es por un método algebraico, dos, por trayectorias y tres, cuando utilizamos un método algebraico y trayectorias al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eso es de tenerlo muy en cuenta. Para mí, los límites los podemos resolver de tres formas, ¿sí? De manera algebraica, de manera por trayectorias o también combinado. Una cosa sumamente importante aquí, cuando yo tengo una función en dos variables y voy a determinar el límite, muchachos, yo no puedo sacar L'Hopital. Para poder sacar L'Hopital es sumamente necesario que ustedes, como tal, lleven la función a una sola variable. La pregunta, muchachos, ¿están viendo el tablero?
Sí, perfecto. Es sumamente importante eso. Listo. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a hacer... eh, ay, espérenme un momentico, muchachos, perdón. Empezamos. Vamos a hacer este límite. Un ejemplo para aclarar un poco más toda la parte del concepto de los límites. Tengo el límite de x, y cuando esto tiende a 1,2 de 3x más 4y menos 11. X menos 2y más 3. Listo. ¿Ustedes cómo lo harían? Eh, ¿Y qué reemplazas? Eso se llama trayectorias. O sea, tenemos que aprender eso. Listo. Hablamos de trayectorias. ¿Sí? Hacer ese método es TIN. Empezamos por dónde? Por trayectorias. Entonces, lo que tú quieres es empezar por una trayectoria de, decimos que x igual a 1, o sea, evaluando el límite. Eso es lo que ustedes me están diciendo, ¿cierto? Listo. Entonces, si yo evalúo el límite, miren una cosa, x vale 1, o sea, 3, más eh, y vale 2. 3 más 8 son 11. 11 menos 11, 0, ¿cierto? Acá abajo tiene x vale 1, y vale 2. Entonces, x, bueno, 1 más 3 serían 4 y abajo me va a quedar 4 menos 4 igual a 0, o sea, 0 sobre 0. ¿Listo? O sea, lo que ahí tengo es una indeterminación. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a utilizar, ¿sí? El método de las trayectorias. Bueno, cuando ustedes le dan un punto, como en este caso, ¿sí? Un consejo grandísimo que les voy a dar. Muchachos, analícelo de una vez por la ecuación punto pendiente, ¿sí? Si a vos te botan un punto así, analícelo por la ecuación punto pendiente. ¿Listo? Entonces, es decir, lo que ya sabemos, pues, y final menos y inicial es igual a m por x final menos x inicial, ¿cierto? Listo. Entonces, esto aquí sería, señor, pregúntame. ¿Me iban a preguntar algo? Bueno, entonces, esto aquí sería y menos 2, eso es igual a m por x menos 1. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué hago yo aquí? Continúo. Y menos 2 es igual a xm menos m. Mando esto para el otro lado, ¿cierto? Sería que y es igual a xm menos m menos 2. ¿Listo?
más 2, perdón. Sí, señor, tienes toda la razón, más 2. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a darle el valor que cuando el límite como tal, cuando x tiende a 1, ¿sí? De la función que 3x más 4 veces eh, xm menos m más 2 menos 11 dividido entre x menos 2 veces xm menos m más 2, ¿cierto? Y le sumamos el más 3. Entonces, una cosa importante, cuando yo resuelvo esto les tiene que dar a ustedes, vean, 3x más 4, xm menos 4m más 4 por 2, 8, ¿cierto? 8 menos 11, 3, menos 3. Y abajo les va a dar x menos 2xm menos 2 veces m, más 2 veces m. 2 menos 2 por 2 sería menos 4, sería menos ¿cuánto quedaría abajo? Menos 1. Listo. Entonces, una cosa importante, muchachos. Párenle bolas. ¿Puedo seguir simplificando eso o puedo realizar alguna operación algebraica o reemplazo directamente el 1? O evalúo simplemente el 1. ¿Ah? Evaluamos, exactamente, Juliana. Entonces, si yo digo que x tiende a 1, entonces ¿dónde van los x? Va el 1. 3 más 4m menos 4m sería 0, ¿cierto? Entonces sería 3 menos 3 arriba sería 0, dividido. Acá abajo sería 1. 1 menos 1, 0. Y menos 2m más 2m es 0. Es decir, me queda una indeterminación. En este caso, muchachos, sí puedo utilizar L'Hopital. ¿Por qué? Porque yo ya llevé, lo paso a una variable para poder evaluar. Ahí ya está en una variable. Y en este caso sí puedo utilizar L'Hopital. ¿Por qué? Porque vea, mi función está evaluada en una sola variable, ¿sí? Para eso fue que hice esta carreta aquí de la pendiente, ¿sí? Para poder reemplazar el valor de y. Y como está en una sola variable y me da una indeterminación, puedo llevarlo al hospital. Puedo analizarlo por medio del hospital. ¿Listo? Entonces, analizándolo por medio del hospital, ¿cómo era que se escribía esto? Eh, Creo que se escribía así, si no estoy mal. Bueno, por el hospital. Voy a tener, muchachos, lo siguiente. Recordemos lo siguiente, ¿cómo era el hospital? Derivamos arriba y derivamos abajo, ¿cierto? Entonces, arriba me va a quedar 3 más 4m sobre, esto es 1 menos 2m. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué puedo concluir?
¿Qué puedo concluir? ¿Cuál menos 2? No, el límite no existe. Porque m Porque me puede... queda, Dime. te iba a preguntar que si es porque nos queda en término una variable que, entre comillas, desconocemos. La m, porque Ajá. queda en términos de la pendiente. Exactamente. Como queda en términos de la pendiente, m puede tomar infinitos valores, ¿cierto? Entonces miren una cosa. Esto sería, esta parte de aquí sería L igual a esto, ¿cierto? Sería L igual a esto. O sea, ese es el valor del límite. Listo. Si yo le doy valores a M, digamos que M es igual a 0. ¿Cuánto va a valer L? 3. Porque esto sería 0 y esto sería 0, ¿cierto? Y 3 sobre 1, 3. Ahora, M, digamos que igual a 1, ¿sí? L, ¿cuánto va a dar? Sería 3 más 4, 7, ¿cierto? Y abajo 1 menos 1, 1. O sea, sería 7. 7 a menos 1, sería menos 7. Entonces miren que ya los límites no van a dar iguales. Y si los límites no dan iguales, significa que esas dos rectas que yo tomé aquí, con esas dos pendientes, no se están aproximando como tal al mismo punto. Entonces, para que las rectas se estén aproximando a ese punto, la parte de epsilon, ¿cuál es la parte de epsilon? Cuando nos piden, por ejemplo, que demostremos el valor del límite. Demostrar el valor del límite. Ah, por epsilon delta. Ajá. Uy, no, muchachos, la verdad, ahí sí me corchan con eso. Ahí sí me corchan con eso. O sea, yo se los juro que ni siquiera en cálculo diferencial yo hacía esa vaina por epsilon delta. Ahora peor en varias variables. Y en ninguno de los parciales que yo he visto, ni siquiera en de la Nacho, que la Nacho los cálculos son los más tesos, pues he visto demostrar por medio de epsilon delta un ejercicio. Entonces, no sé, ahí sí te la quedo debiendo, porque esa sí no tengo la más remota idea. Me disculpan ahí con eso, muchachos. ¿A ustedes les enseñaron eso? No sé. Hay profesores que yo creo que no enseñan eso, o no sé. Sí, pues no, yo nunca, la verdad, nunca lo he hecho por ese lado, porque eso es un poco más demostrativo. Y para mí eso ya se va a las ciencias exactas. No les digo que yo he visto parciales hasta la Nacho y toda esa vuelta, y jamás he visto una demostración en ingeniería de eso, que los pongan a comprobar el límite por epsilon delta. Empezando que la definición es extraña, pues es extraña, no, es toda enredada, pues difícil de comprender. Bueno, pero me entendieron muchachos el por qué yo le doy valores a M y los límites cuando me dan distintos no existe. Sí, por... ah, Dime, ¿cuál era tu pregunta? que si me habían entendido esta parte, Ah, sí, el por qué no existía. porque para que un límite exista nos debe dar igual por todas las trayectorias. Exactamente. Entonces, como yo le doy diferentes valores a M, mire que esas dos rectas como tal no están aproximándose al mismo punto. Entonces, por esa razón, no me cumple. Eh, ¿Quieren que hagamos? Bueno, no, hagamos otro. Este va a ser, si el límite tuviera X, Y o Z, ¿cómo sería? Si el límite tuviera X, Y o Z,
ya es simplemente darle valores a Z, así como tú lo haces acá para, o sea, ya sería aquí como en un plano. A ver, espérame un momentico. Pregunta, si para los límites los valores de X y Y hubieran sido cero y cero, igual puedo utilizar la recta punto pendiente. Sí, claro, solo que ya te va a dar como, te va a dar así, Y igual a MX, ¿o no? ¿Sí? Porque tú sabes, Sí, claro, porque tú sabes que la recta es esto. Entonces te va a dar que Y igual a MX, ¿ya? ¿Sí? sí, Eso. sí. Entonces, bueno, muchachos, vean. Y esto aquí vale Y, ¿sí? Entonces, aquí sería más complicado y sería un poquito más largo porque eso ya es una partícula en el espacio. Entonces ya tendría que analizar las aproximaciones tanto por X, por Y, por Z, por todo lado, ¿sí? O sea, es un poco raro o es un poquito, ¿cómo se puede decir? Como largo encontrar un punto que te pida eso, ¿sí? Pero pues que se los pueden tirar, se los pueden tirar, claro. Y ustedes también pueden analizarlo por medio de trayectorias. O sea, el mismo análisis que ustedes hacen para X y para Y, agréguenle una variable más y ya ustedes hacen la misma cuestión con Z. Empiezan a analizar diferentes valores y salen. O sea, eso no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. La cuestión es que ustedes tienen que saber, digamos, si van a empezar a reemplazar rectas, tienen que saber la ecuación de la recta en el espacio. Eso tienen que saberlo. Tienen que saber cómo parametrizarla y cómo generar la recta en el espacio. Entonces, por eso les digo yo, es un poquito más complejo. Y es mucho más largo. Entonces, yo, la verdad, también límites en 3 dimensiones, pues no he visto, ¿cierto? Con 3 variables, porque se les hace muy extenso. Pero no hay ningún misterio. O sea, eso simplemente es analizarlo, pero ya de la misma manera, pero en 3 dimensiones. ¿El 15 o no? Sí, Elkin, sí me hices entender. Listo. Entonces, tengo este otro, vea. Límite de X cuando es el seno, bueno, de X cuadrado, seno de X cuadrado más Y cuadrado sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Listo. ¿Cómo lo resuelven ustedes? ¿Cómo lo parametrizas? Ujú. Así es, por polares. Por polares. Por polares, yo sé, ¿cierto? Que eh, X es igual a R coseno de teta y que Y es igual a R seno de teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Sí? Que siempre cuando yo voy a hacer una... eh, perdón, se me ha olvidado. X, Y, tiro esto a 0,0. ¿Listo? Eso. Entonces, R, ¿hacia dónde va a tender? R va a tender a 0, ¿cierto?
Teta como tal eh, se encuentra básicamente entre 0 y 2pi. Eso hay que aclararlo también, ¿sí? Y pues obviamente que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿cierto? Entonces sería el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de x cuadrado sería r cuadrado coseno cuadrado multiplicado por el seno de r cuadrado. Todo esto dividido. Esto sería r cuadrado, ¿cierto? Entonces cancelo esto con esto, ¿sí? ¿Y qué me va a dar? Que el límite de x, y cuando tiende a 0,0 del coseno cuadrado de teta por el seno de r al cuadrado es igual. Perdón, esto ya aquí ya hice la transformación. Listo. R tiende a 0. Se me fue aquí. Y R ya tiende a 0. ¿Cuánto es el seno de 0? El seno de 0 es 0, ¿cierto? Y multiplicado por cualquier valor, pues va a ser 0. Entonces el límite como tal me va a dar 0. Por consiguiente, ¿el límite existe o no existe? Sí existe. Así es. Entonces, miren que si ustedes realizan un límite por el método algebraico, ¿cierto? No van a tener necesidad de realizar más trayectorias para poder comprobar si existe o no existe. Miren que yo puedo también utilizar trayectorias y al mismo tiempo realizar un método algebraico como es la parte del L'Hopital, ¿cierto? Dentro del documento que yo les voy a enviar, ahí está todo, muchachos. O sea, está varios ejercicios, ahí dicen combinados y toda esa cuestión. Y hay algunos que también se realizan por el método algebraico. Entonces, para que ya lo sepan, listo. Desde ya lo sepan. Hay muchos ahí. El segundo tema que vamos a tratar hoy son las derivadas parciales. ¿Queda alguna duda o queda alguna inquietud con respecto a la parte de los límites? Vamos a ver algo del dominio. A ver, ¿eso cómo sería, Angélica? ¿Como lo de la parte de continuidad o qué? Sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos, de cómo analizar la continuidad en cálculo diferencial? Cuando se le debe sacar el dominio a algo que no tiene logaritmo. ¿A qué le sacas el dominio siempre? eh, Mira, por lo general, uno saca ese tipo de cosas cuando tienes la parte del logaritmo, ¿cierto? Que te mete una restricción. La parte de las radicales, que te meten una restricción también, ¿sí? Cuando tienes una fracción también, tienes que sacar algo así como el dominio. ¿Por qué? Porque son restricciones, ¿sí? Son restricciones. No, eso desde álgebra y trigonometría tú ya tienes que saberlo. Cuando una fracción se te vuelve una indeterminación
cuándo tiene una restricción el radical y cuándo tiene una restricción, por ejemplo, un caso de logaritmo natural o un caso de logaritmo en base 10 o un caso inclusive de esta cuestión, ¿cómo es que llama? Del número e, de la función e. ¿Sí me explico? O sea, tú tienes que basarte en eso. Tienes que basarte en eso. Cuando existe una restricción dentro de la función, ahí mismo tienes que automáticamente encontrar un dominio. ¿Sí o no, Angélica? Eso ya, eso es todo. Perfecto. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿O la parte de límites quedó ready? Lo de la continuidad es la misma, pues la misma carreta que hay que hacer en cálculo diferencial, la misma carreta, solamente que le meten una variablecita más y ustedes ya tienen que hacerlo por este método. Bueno, los demás muchachos, hey, si estamos aquí. Listo. Vamos a ver las derivadas parciales. ¿Sí? Ahora, las derivadas parciales, muchachos, en este caso, ¿sí? Nosotros hablábamos del concepto de derivada, por ejemplo, en cálculo diferencial, ¿cierto? Que hablamos y decíamos nosotros que la definición, ¿cierto? Que dy sobre dx era igual al límite de h cuando tiende a cero, ¿sí? De f de x más h menos f de x dividido entre h. ¿Sí recuerdan esta definición? Eso. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que ahora como ya estamos eso, ahora como ya estamos en dos dimensiones, ya le tenemos que meter, en tres dimensiones, perdón, ya le metemos el z, ¿sí? Y ya no estamos hablando de una derivada normal, sino que de una derivada parcial. Derivada parcial, esto. Esta es la escritura. De la derivada parcial de z con respecto a de y, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, o sea, ya tengo que derivar esta función que sería la función z con respecto a las dos variables que tengo, ¿cierto? Recordemos la escritura, muchachos, inicialmente que teníamos en cálculo diferencial, que decíamos que f de x y teníamos una función como tal que es en función de x, ¿cierto? Que esto f de x era igual a y. En este caso no. En este caso vamos a llamar z igual a f de x, y. Y tengo una función, perdón la redundancia, en función de x y de y. Listo. Eso necesitamos tenerlo sumamente claro. ¿Por qué? Porque así como yo lo hago tanto para uno, lo puedo hacer para el otro. Es decir, el límite, ¿cierto? Cuando h tiende a cero, ¿sí? ¿De quién? De x, y más h. Recordemos que siempre cuando vamos a derivar la función en función de una variable, nosotros siempre tenemos que dejar una como constante y la otra derivarla normal. En este caso estamos dejando como constante x y tenemos menos f de x, y, ¿cierto? Y eso es h. La misma carreta también para la parte del x, perdón. La misma carreta también para la parte del x. Es decir, borramos esto aquí y tenemos y constante y el x es la variable que estoy modificando, que estoy derivando. Y no más. No más. No es más, muchachos. No es más. Ahora,
Aquí también aplican las mismas reglas para las derivadas parciales, tanto como las analizábamos pues en cálculo diferencial, ¿sí? Y como las analizábamos pues aquí en este cálculo que es el cálculo varias variables. Espérenme un momento. A ver, yo hago aquí una cosa. Listo. Bueno, tenemos. eh, Supongo que yo creo que no hay que meternos tanto en esto, pues yo creo que ya ustedes saben derivar, ¿cierto? Pues en varias variables y a esas alturas del partido. Ahora, dentro de las derivadas parciales, muchachos, existen dos tipos de derivadas parciales. Primero, las derivadas de orden superior y las mixtas, ¿sí? ¿Qué te indica que es una derivada de orden superior? Una derivada de orden superior es cuando yo saco más de una derivada a una función con respecto a una variable. Es decir, derivadas de orden superior. Es decir, saco la segunda derivada de la función con respecto a x. Un ejemplo. Y esto va a ser como si yo multiplicara la derivada con respecto a x multiplicado por la derivada de z con respecto a x. ¿Sí? Eso es la manera como se escribe esta función o esta segunda derivada, ¿sí? Que ya, muchachos, que si yo le voy a meter aquí, digamos, 3 la tercera derivada, pues simplemente colocamos aquí el 2, ¿sí? Y acá el 2 y ya, no es más. Significa que tengo que derivar 3 veces esa función con respecto a la variable. Ahora, que cómo se representa también de una manera más sencilla y más corta, pues simplemente colocas la función y colocas aquí abajito 2 veces x. Esa representación te indica que derivaste la función, ¿sí? 2 veces en x con respecto a x. Yo creo que no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente con la parte derivada superior, ¿cierto? De orden superior. Ahora, vamos a hablar de lo que es la parte de la derivada mixtas. ¿Qué son las derivadas mixtas? Son las mismas cruzadas que hablan muchos profesores, ¿sí? Es decir, yo puedo derivar la función z, ¿cierto? Primero con respecto a x y después con respecto a y, ¿sí? Es decir, yo derivo la función con respecto a x, perdón, yo derivo primero la función con respecto a y después la derivo con respecto a x, ¿sí? Eso es lo que me está indicando esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que eso también yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Puedo o ponerle xy o en su defecto ponerle f de yx, dependiendo de ustedes cómo lo hayan derivado. Listo. Eso es muy importante. Eso depende también de ustedes cómo lo hayan derivado. ¿Sí? Esas serían las derivadas cruzadas o las derivadas mixtas. Listo. Derivadas cruzadas. Listo. ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? Muchachos. ¿Dudas con respecto a esto de la derivada? ¿Cómo es que se llama? Las derivadas parciales. Es la misma cuestión derivada. ¿Sí o qué?
Eh, no he visto las matrices hessianas, entonces no sabría decirte. Pero hay muchas matrices que tienen ese tipo de organización y no necesariamente es hessiana, o no sé. Pues yo la he aplicado muchísimas veces de manera matricial y no. Es más, cuando ustedes llegan al parcial final, ustedes se darán cuenta. Pero no, no te compliques la vida metiéndole ese tipo de matrices ni terminologías que la verdad se te llega ahorita a complicar un poco más las cosas. Mm, bueno, linealización. ¿Qué pasa con la linealización? Necesito que quede sumamente claro una cosa de la linealización, ¿sí? ¿Cuál es el concepto o cuál es el fin de la linealización? El fin o el propósito de la linealización, muchachos, es aproximar una función de manera lineal hacia un punto que te van a dar o que te dan, ¿sí? Ese es el fin de la linealización, no más. Es de aproximar una función de manera lineal espérame un momento, a un punto. Espéreme un momento, muchachos. Perdón. No sé por qué se me salió. Bueno, ya estamos viendo a ver ahí la pantalla, ¿cierto? Listo. Entonces, ese es el fin de de la linealización. No le eche más mente a eso. ¿Qué es lo más importante? Que la función que te van a dar a vos, que sería z igual a f de x, y, ¿sí? Sea diferenciable. Que por lo general siempre te lo van a dar, te la van a dar a vos diferenciable, ¿cierto? En un punto x, y, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, si vamos a irnos a a la manera más precisa o más técnica, pues por decirlo así, vamos a esto, es decir, que el límite, ¿cierto? De x, y cuando tiende a este punto que sería x sub 0, y sub 0, ¿cierto? De la función f de x, y se pueda, o bueno, exista, ¿cierto? Exista. Eso es muy importante. Eso es lo que te ayuda a comprobar a vos si es diferenciable o no. Listo. Entonces, tengo, y a ustedes les solucionan la vida dándoles una ecuación. Esa ecuación va a ser la siguiente. X, y es igual a f de x sub 0 o a la función evaluada en x sub 0, y sub 0, ¿cierto? Más la primera derivada de la función con respecto a x evaluado en el punto multiplicado por x menos x sub 0 más f de y multiplicado, o sea, es decir, la función derivada con respecto a y evaluado en el punto x sub 0, y sub 0 y multiplicado por y menos y sub 0. Listo. Entonces,
Vamos a hacer un ejemplo ahí breve, Songo, para mostrarles cómo se aplica la fórmula, literal. Porque es una fórmula, muchachos. Ahora, en el parcial yo he visto muchos ejercicios que les tiran a ustedes, ¿sí? Como tal, les tiran la aproximación, ya, se las dan, ¿sí? Y a partir, bueno, les dan a ustedes la aproximación y les dan a ustedes diferentes puntos y les dan a ustedes más encima algunas derivadas. Entonces le dicen a usted, determine la función original. Pues muchachos, eh, si ustedes derivan y toda esa cuestión, pues ya se dan cuenta cuál es la función y si la evalúan en el punto también. O sea, es devolverse básicamente, no es más, no es más, no es más. Yo los únicos que sí he visto así como complejos, punticos complejos de este segundo parcial, no sé. Bueno, el tercer parcial sí es muy breve y el último también. Entonces vamos a ver. Bueno, este cálculo lo pasan muy fácil, muchachos. Este cálculo les va a ir muy bien. Solo personas como yo lo sufrimos, que no nos gusta para nada y que somos malos para el cálculo. Literal, porque yo soy muy malo para cálculo. Entonces, tenemos, eh, me dicen, me dan la función f de x, y igual a e menos 2y seno de 3x y me dicen, tenés que aproximarlo al punto 0, pi tercios. ¿Sí? Entonces, lo primero, lo primero, tenemos que sacar cada componente de estos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es f de x en este caso? F de x en este caso es derivar básicamente, esto aquí sería arreglar la cadena, ¿cierto? Serían 3 que multiplica a e a la menos 2y, porque se mantiene la y como constante, multiplicado por, perdón, la derivada del seno sería el coseno de 3x, ¿cierto? Ahora también me dicen, tenés que evaluarlo en el punto 0, pi tercios. Entonces, ¿cuánto les va a dar esto, muchachos? Sería el coseno de 0 es 1, ¿cierto? Y sería igual a pi tercios. ¿Sí o qué? O sea, sería 3 veces e menos 2 pi tercios. Literal. Ahora vamos para el f de y. El f de y, a ver, ¿dónde está? Se mantiene constante el seno, ¿cierto? Y ya nos va a dar menos 2 veces, eh, menos 2 veces e a la menos 2y multiplicado por el seno de 3 veces x. Esta función, evaluado en el 0, pi tercios, es igual a 0. ¿Por qué? Porque es 3 por x, que sería 0, va a dar 0, y el seno de 0 es 0, y todo se me volvería 0. Listo. La otra que me dice, evalúa la función 0, pi tercios en el punto 0, pi tercios. Entonces, pues ya de entrada voy a decir que, miren una cosa, tengo el seno de 3 veces, ¿cuánto vale x? 0, ¿cierto?
Entonces, como el seno de 0 es 0, toda la función también se me va a volver ¿cuánto? 0. Y ya la función o la linealización como tal, ¿cierto? En el punto 0,3, 0, pi tercios, me va a dar, muchachos, igual a 3 veces. Miren que esto es 0, ¿cierto? Esto de aquí es 0. Ya solo me va a quedar el f de x, evaluado en el punto y multiplicado por x menos x sub 0, ¿cierto? Es decir, 3 veces e a la menos 2 pi tercios multiplicado por x menos 0. Por consiguiente, L o la aproximación me va a dar 3x e a la menos 2 pi tercios. Y eso es todo. Y eso es todo, muchachos. Entonces, lo principal o lo primordial de esto es que ustedes sepan con qué fin se hace la linealización. De resto, vale. Listo. De resto, miren que ya es solamente la formulita y toda esa cuestión. Y que ustedes deben tener muy claro cómo se deriva. Mire que estos son ya derivadas parciales. Por eso se dicta linealización después de derivadas parciales. Que ya se supone que ustedes deben estar voladores. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No. Bien, vamos bien. Perfecto. Entonces, continuamos, muchachos, con el siguiente tema, ¿ok? Listo. El siguiente tema son derivadas direccionales. Las derivadas direccionales, ¿cierto? Ven Bueno, acá un momento. no puedo En ir, el pero tema de, cuéntame. es un decir, en el tema Sí, de dale, planos relajado. tangentes, Planos por ejemplo, tangentes. me dan, sí, Ajá. me dan una ecuación, un plan, me dan una ecuación y me piden que halle el plano tangente a esa ecuación. Ah, pero eso es derivada direccional. Y luego, bueno, cuando ya hayas explicado todo ya. Dale, listo, listo, listo. Listo. Sí, pero eso ya lo analizas con derivadas direccionales. ¿Sí? Sí. Dale. Sí, porque recuerda lo que yo les mencionaba anteriormente. Tenemos que tener claro para qué sirve la linealización. La linealización es simplemente aproximar una función a un punto, no un plano ni nada, a un punto. Entonces, para eso sirve la linealización. Ya cuando tú metes derivadas direccionales, ¿cierto? Para hablar de derivadas direccionales es necesario hablar del gradiente, ¿cierto? Entonces, el gradiente, muchachos, el gradiente está representado por medio de ese símbolo, que es el símbolo Nabla, ¿cierto? Este gradiente, este gradiente, lo que me va a hacer es básicamente dar la dirección de la derivada de esa función. Es decir, yo tengo una función f de x, y, ¿cierto? Y necesito sacarle la derivada direccional, ¿cierto? O bueno, necesito sacarle primero el gradiente, que sería la derivada, pues sería encontrar la derivada en dirección de los diferentes ejes. Entonces yo aplico simplemente el gradiente a esa función y ya eso sería x, y. eh, Eso ya sería la derivada parcial de la función con respecto a x en y más la derivada parcial de la función con respecto a z
a Y, perdón, en J, y si tuviera un Z, pues ya sería lo mismo, ¿cierto? Derivada parcial de, de la función con respecto a Z. ¿En qué dirección? En dirección K. Listo. Ahora, el cálculo de una derivada direccional, ¿sí? Ahora para poder encontrar la derivada direccional, muchachos, se representa de esta manera, ¿sí? La derivada direccional de la función f de x, y es igual al gradiente de la función f de x, y multiplicado por un punto. Perdón, por un punto no, por un vector. Entonces, el cálculo de la derivada direccional como tal es el cálculo del gradiente, ¿cierto? De la función que me están dando multiplicada por un vector unitario. Esa es la ecuación de la derivada direccional, ¿sí? Esta es la ecuación de la derivada direccional. Eh, ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar? Hola, 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 hola. Ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar sobre algo del plano tangente? Mm, dije algo malo, no sé si te molestó o resolviste tu duda o dime. Dame un momento y ahora más luego yo te hago bien la pregunta así. Dale, listo. Vamos a hacer un ejercicio entonces y mientras la piensas, ¿listo? Entonces, un ejercicio de esto, muchachos, para que nosotros lo podamos entender un poco mejor, me dice, determine los puntos sobre la superficie, ¿sí? Dada, en la cual eh, el plano tangente es paralelo al plano indicado. Entonces, bueno, tenemos primero la superficie, ¿cierto? La función de la superficie es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 7, ¿sí? Y eh, el plano tangente, ¿cierto? El que va a ser paralelo, es 2x más 4y más 6z igual a 1. Entonces, muchachos, vean. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es generar dentro de esa superficie la función, ¿sí? Dentro de esa superficie vamos a generar la función. Es decir, este 7 va a pasar al otro lado, ¿a qué? A restar. Listo. Y vamos a tener que f de x, y, z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 7, ¿sí? Listo. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer, ¿sí? Es sacar o determinar el gradiente de esa función, ¿sí? Sacar o determinar el gradiente de esa función. El gradiente de esta función básicamente va a ser
2x, ¿cierto? En y más 2y en j más 2z en k. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, supongo. ¿Cuáles serían esos puntos? Esos puntos serían los valores que puede tomar x, los valores que pueden tomar y los valores que pueden tomar z, ¿sí? Los cuales vamos a llamar x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Listo? Entonces, ahora, tomamos el plano, que es este, el cual nos están indicando, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a llevarlo de manera de función, pues a manera de función. Es decir, g es igual a x, y, z, ¿cierto? Y esto nos va a dar 2x más 4y más 6z menos 1. ¿Listo? Una cosa importante, una cosa importante. Para que haya valido la pena o para que hayamos hecho pues toda esta parte de lo del gradiente, ¿sí? Recordemos que tenemos que haberlo tomado o analizado dentro de un punto, ¿sí? Dentro de un punto ya sea x, y o x, y, z, ¿sí? Como es en este caso. Entonces, esos puntos que son los que yo voy a encontrar, muchachos, los voy a evaluar dentro de este gradiente, ¿sí? Es decir, yo saqué la derivada o el gradiente de esa función y la evalúo en los puntos que voy a encontrar. ¿Cómo salió la última línea G? Tú tomas el plano, este plano de aquí, y lo conviertes en función, así como en este caso. ¿Sí? Listo. No, ¿de qué? Perdón, ¿de qué? No, nada, no te preocupes. Entonces, sería el gradiente de esta función f evaluada en x sub 0, y sub 0, z sub 0, o sea, evaluado en el punto, ¿cierto? Recordemos que estos puntos son sobre la superficie, ¿sí? Y, bueno, esto me va a dar 2x sub 0 en y más 2y sub 0 en j más 2 veces z sub 0 en k. ¿Listo? Ahora, para la parte del plano, ¿sí? Yo también necesito encontrar el gradiente de ese plano. Entonces encuentro básicamente el gradiente de ese plano y digo 2 en i más 4 en j más 6 en k. ¿Listo? Entonces, recordemos que todo esto es muy procedimental, muchachos. O sea, necesitamos es saber, primero, encontrar, si te dan a vos una superficie y te botan un plano, ¿sí? Obviamente, nosotros tenemos que entrar a encontrar de una vez las funciones y pasamos a encontrar también lo que son la parte de los gradientes, ¿sí? Ahora, me dice determinar los puntos sobre la superficie. Por eso es que yo tomo este punto y lo evalúo en la superficie, ¿sí? Porque esos puntos están contenidos en la superficie, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Otro paso importante que te está diciendo el problema, ¿sí? El plano como tal es paralelo al plano, espérate un momentico, la superficie dada en la cual el plano tangente es paralelo al plano indicado, ¿sí? Es decir, los puntos como tal
¿cierto? Que se encuentran dentro de la superficie, te van a arrojar básicamente lo que es tangente, o sea, lo que lo hace paralelo a ese plano que te están dando. Es decir, nosotros vamos a encontrar unos puntos que están contenidos en la superficie de tal manera que la superficie sea paralela al plano que me están dando. ¿Sí? Por tal razón, como los puntos son contenidos dentro de la superficie, por eso los evalúo dentro de la superficie. ¿Sí? Hasta aquí me imagino que vamos bien, ¿o no? Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar, ¿sí? Ustedes saben cuál es la condición de paralelismo. ¿Cuál es la condición de paralelismo? O sea, ¿cuál es la condición para que exista paralelismo? F igual a alfa G. Hay una manera supremamente más sencilla de explicarlo de esa manera. Que un punto sea múltiplo escalar del otro, ya. Álgebra lineal. Esa es la más breve. Que el uno sea múltiplo escalar del otro. Sencillo. Por consiguiente, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Qué va a pasar? Este punto que está aquí debe ser múltiplo escalar de este punto que está aquí. Este punto que está aquí debe ser múltiplo escalar de este punto que está aquí. Y este punto que está aquí, espérenme, y este punto que está aquí debe ser múltiplo escalar de este punto que está aquí. Porque recordemos que la superficie debe ser paralela a ese plano que me están dando. Entonces, por tal razón, ¿qué hago yo? Yo digo, el punto 2x sub 0 va a ser igual a ¿quién? A 2 veces el múltiplo escalar, o sea, c, coma, el 2y sub 0 va a ser igual a 4 veces el múltiplo escalar, coma, 2 veces z sub 0 va a ser igual a 6 veces el múltiplo escalar, ¿sí? Porque como lo escribió el compañero en el chat, f es igual al múltiplo escalar del plano, ¿cierto? O sea, en resumidas cuentas, escribiéndolo de una manera más sencilla, la función f de x, y, z, ¿sí? Debe ser múltiplo escalar, o cualquier letra, porque el muele la c, debe ser múltiplo escalar de esto, de los puntos de x, y, z, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Que ya tengo un sistema de ecuaciones técnicamente. Entonces, x sub 0 es igual a c, y sub 0 es igual a 2 veces c, y z sub 0 es igual a 3 veces c. ¿Listo? Si yo ya tengo esto, muchachos, ¿cuánto vale y sub 0? ¿Cuánto vale z sub 0? ¿Y cuánto vale x sub 0? Yo lo que hago es evaluar esos puntos en la superficie que me están dando, con el fin de encontrar el múltiplo escalar. Es decir, yo reemplazo donde va x, lo reemplazo por la c, donde va y, lo reemplazo por el 2c, y donde va el z sub c, donde va el z, lo reemplazo por el 3 veces c. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que donde va la x, digo c cuadrado más 4 veces c cuadrado más 9 veces c cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 7. ¿Listo? Entonces, por tal razón, serían 13, 14, 7 sobre 14,
sería c cuadrado igual a 7 sobre 14, que ustedes saben que esto es prácticamente un medio. ¿Cuál 6? ¿Dónde está el 6? ¿Cuál 6? ¿Dónde? En vez de 9. No, porque es 3 al cuadrado. No es 2 por 3. Además, mira que yo lo estoy reemplazando es en la superficie como tal, en la original. No lo estoy reemplazando en la derivada. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, voy a tener que C es igual a más o menos 1 sobre la raíz de 2. Ese del más o menos es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué, muchachos? Porque si ustedes solo toman el lado positivo, lo que van a hacer ustedes es descartar una opción. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que yo tenga un radical o saque un radical, siempre voy a tener un más o menos tal cosa. ¿Sí? No pueden descartar valores así como así, muchachos. Entonces, reemplazando ya estos valorcitos, pues voy a tener que x sub 0 es igual a más o menos 1 sobre la raíz de 2, que y sub 0 es igual a más o menos 2 veces sobre la raíz de 2, que z sub 0 es igual a más o menos 3 veces sobre la raíz de 2. Listo. Ahora, ¿cuáles van a ser esos puntos? Los puntos, muchachos, van a ser los siguientes. Abro. El primero voy a tomar la opción positiva. 1 sobre la raíz de 2, coma, 2 veces sobre la raíz de 2, coma, 3 veces sobre la raíz de 2. Cierro. El otro punto va a ser la opción negativa. Menos 1 sobre la raíz de 2, coma, menos 2 veces sobre la raíz de 2, coma, menos 3 veces sobre la raíz de 2. Y eso serían, muchachos, los puntos que representarían en la superficie, que están en la superficie y que son paralelos pues a ese plano que me están dando. Bueno, eh, ¿cómo así que si te dan escalares? No, no te entendí. O eso ya fue hace rato. En vez de x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Claro, son escalares, pues ahí está, ahí los encontramos, ¿no? Esos son los dos puntos. Garantizamos paralelismo cuando hicimos esta parte, cuando encontramos el escalar, ¿cierto? Una pregunta, Ahora si sí, la pregunta. ecuación que me hubieran dado en lugar, pues, por ejemplo, nosotros teníamos la ecuación 2x más 2y más 2z, pero si en lugar de eso me hubieran dado 2, por ejemplo, x al cuadrado más 2x, y al cuadrado menos 4y y un z cuadrado más z, la operación hubiera sido la misma. Sí, claro. ¿Y cómo hago con esas dos variables? ¿Cuáles dos variables? Ahí tienes En tres el caso variables. de que, en el caso de O sea, ahí que tienes tres tuviera, por variables. ejemplo, sí, pero en el caso de que, por ejemplo, hubiera tenido que igualar x al cuadrado más 2x igual a c X al cuadrado más 2x, ¿cierto? más 2x ¿Igual a quién? igual a c. A C. Por otro lado, por ejemplo, y al cuadrado menos 8y. Por otro, por otro lado, y al cuadrado menos 8y. Ajá. Y el otro era, ¿cuáles que eran?
Dejémoslo en Z, como para no Ok, alargar. ok, listo, Z dejémoslo en igual Z. a C. Ajá. Z igual a C. Mm. Ahí tendrías dos opciones. La primera, sacas factor común, ¿cierto? Factor común Y, sí. O Listo. X. X, sí. Y tienes X eh, más ¿qué es? Más 2X más 2, ¿cierto? Igual a C. Y acá también tienes Y menos 8, ¿cierto? Igual a C. Y acá te dice que Z es igual a C, ¿cierto? Mira que esto te puede dar dos opciones. La primera que esto es igual a C, ¿sí o qué? Y la segunda que esto es igual a X. A ver, espérate un momentico. Espérate un momentico que ahí sí, que sí tienes toda la razón, porque ese sería un escalar. Y no sé si tocaría sacar una cuadrática ahí. Yo creo que toca sacar una cuadrática ahí. Yo creo que sí va a tocar hacer eso. Sí, yo creo que toca sacar una cuadrática ahí. Bueno, la pregunta es porque en el punto sobre el cual yo te iba a hacer la pregunta, valga la Pues, redundancia, la ecuación de la superficie que me dan es ajá, más o menos así. sí, sí, yo creo que te Entonces, toca sacar una cuadrática. ya. Yo creería que sí, porque mira que si tú sacas la cuadrática, básicamente te va a quedar, en este caso te va a quedar X igual a un valor en función de C. Si tú sacas la cuadrática, bueno, aquí te va a quedar dos valores, ¿cierto? Y acá te va a quedar Y también en función de C, otros dos valores. Y aquí Z pues es igual a C. ¿Sí? Yo creo que sí tienes que aplicarla, pero tienes que aplicar la ecuación esa que te da. La ecuación del estudiante, es que llaman eso. Ajá, la ecuación Eso, del estudiante. eso. Porque si tú la aplicas de esa manera, mira que sí te da. O sea, te dan dos opciones, ¿cierto? O sea, mandas esto acá y tú ya sabes de que C pertenece a todos los reales, ¿cierto? Pertenece a los reales. O sea, que puede tomar cualquier valor dentro de los reales, es un número, una constante. Entonces tú colocas aquí x cuadrado más 2x menos c igual a cero. Aplicas la ecuación y ya te queda x, lo que te digo, te bota aquí dos opciones. ¿Sí? O sea, ya en este caso te darían a ti básicamente 4 puntos técnicamente. Y esos 4 puntos los tengo que utilizar a la hora de determinar si esa ecuación de la superficie es eh, paralela al plano que estoy. No, simplemente, pues en este caso solamente te piden los puntos, ¿cierto? Me Pero piden, si tú, me piden saber ajá, si el plano que hallé es tangente a la superficie. eso. Tú tienes, bueno, digamos que tú ya encontraste el plano, ¿cierto? Sí. Ahora, ese plano, ¿cómo puedes comprobar de que es tangente a la superficie, a una superficie? ¿Cómo la puedes hacer? O sea, ¿tú cómo lo compruebas? Por ejemplo, yo había hecho eso de que, por ejemplo, n es igual a k por n. Es decir, que si el uno es múltiplo escalar del otro, entonces son paralelos. Ajá, Entonces, por ahí me fui. Pero me sí. dio, o sea, yo hice tiré unos machetazos y me dio, y me dio la respuesta. Pero, o sea, quería estar consciente de que si era, o sea, sí me dio la respuesta verdadera, pero quería estar consciente de esa respuesta. Sí, Entonces,
y dice hay unas igualaciones, pero, o sea, yo sé que el proceso de pronto no está bien. Tú tienes mi número, ¿cierto? Sí, Si quieres me puedes enviar una foto ahí y yo lo veo y te comento. ah, bueno, vale, perfecto. ¿Listo? Sí, Dale, porque quien quita, muchas veces uno desconfía de lo que uno mismo hace y quien quita que lo tengas bien y no sea ningún machetazo. Entonces, por eso te digo yo, a veces hay que confiar en uno mismo. Bueno, muchachos, en los documentos que les envío hay 4 ejercicios con respecto a eso. Listo. Hay 3 ejercicios más con respecto a eso. Analícelos. Está explicadito, muchachos, pero paso a paso, pues. O sea, yo creo que no hay ningún pierde ahí. Listo. Bueno, otro tema. Eh, vamos para la parte de regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena, muchachos, ¿cierto? Espérenme, yo minimizo aquí el chatcito. Y entonces tenemos la regla de la cadena, lo principal, y obviamente a ustedes les van a arrojar que todas las funciones que les van a dar son diferenciables. ¿Sí o qué? Entonces, por lo general a ustedes les van a tirar una función, digamos z igual a f x, y. ¿Listo? Es diferenciable en el punto x, y. Y por lo general a ustedes x se les van a tirar en función de una variable, que en este caso sería t, y a y en función básicamente de la misma variable. ¿Sí? Entonces, la regla de la cadena lo que es básicamente aplicar una especie como de derivadas implícitas. ¿Sí? Es decir, cuando tú vas a derivar o vas a encontrar la derivada de la función z con respecto a la derivada de la función con respecto a t, a la variable t, entonces lo primero que tú debes hacer es lo siguiente. Derivas la función como tal, la función z, ¿sí? Con respecto a x, ¿sí? Producto o multiplicado por la derivada de x con respecto a la variable, ¿sí? Escritura más la derivada de z con respecto a y. ¿Y qué significa esto? Esta parte de aquí o esta parte de aquí, que estás derivando la función como tal en función de cada variable y a cada variable la estás derivando con respecto a la variable que te están preguntando. Entonces, mire, muy importante, si yo tengo aquí f de x, y, ¿cierto? F de x, si yo tengo aquí f de x, y me están preguntando que esas dos, bueno, me están diciendo, perdón, que esas dos variables x y y están en función de otra variable, que es la que yo voy a encontrar, ¿sí? La manera de escribir esas dos, bueno, esa derivada con respecto a esa variable, t, en este caso, es esta. O sea, es la derivada de la primera variable con respecto a esa función, que sería esto, más la de la segunda que contenga también esa variable. Si en el caso de que coloquen, digamos, la derivada de h, pues, y que sea 3 variables, o sea, aquí coma z, perdón, y aquí sería coma z, pues, la misma carreta. Si a vos te dicen que z también está con es igual a una función es igual a una función que está
en función pues de la variable t. También aquí sería más la derivada de la función, no sé, h, ¿cierto? H con respecto a dz y lo multiplicas por la derivada de z con respecto a dh, a dt, perdón. Aquí son derivadas porque solamente es una variable. Eso es regla de la cadena, no más. Les recomiendo muchísimo, les recomiendo mucho, mucho, ¿sí? Que miren el ejercicio que está planteado ahí en el PDF. Les recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque ahí hay que hacer alguna transformación, algún procedimiento algebraico para poder invertir o para poder encontrar ciertas variables. Entonces, se las recomiendo, muchachos, que lo analicen muy bien, ¿sí? Ahí está el enunciado, está toda la cuestión y por favor se dirigen a ese PDF y ahí lo pueden verificar. Listo. Ahora, también hay otro punto que es del libro del... Yo siempre sigo el libro de cálculo trascendental del SIL, ¿sí? Cálculo trascendental del SIL, para mí es el libro guía pues de cálculo multivariado, ¿sí? Dentro de ese libro está el punto 38, que es de unos barcos, también lo pueden entrar a ver, ese también está resuelto en el PDF que les voy a mandar, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Eso de la regla de la cadena es muy sencillo, muchachos. Traten de no enredarse mucho con eso. Les recomiendo bastante realizar bastantes ejercicios. ¿Porque les recomiendo eso? Pues se lo recomiendo, muchachos, porque eh, eso como tal, eh, eso sí es de rayar bastante, literal. Eso es de rayar bastante. Bueno, eh, en vista de que esta semana hay más asesorías, yo creería que sí. O sea, la idea mía era el día de hoy, ya estaríamos terminando toda la parte, dedicarnos solo a lo que era lo de regla de la cadena y a lo que era la parte de máximos y mínimos y multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Pero pues lo que les dije, o sea, lastimosamente, pues tuve un inconveniente familiar. La parte de extremos absolutos y extremos relativos, que es la parte, sería la de máximos y mínimos, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. Es como cuando hablábamos nosotros de cálculo diferencial y encontrábamos los, las, los máximos y los mínimos, ¿cierto? Entonces, es básicamente lo siguiente. Primero, la guía para encontrar los extremos sobre un conjunto R cerrado y acotado, ¿sí? Entonces me dicen, encuentra el valor de la función en los puntos críticos de F, ¿sí? Los puntos críticos, ¿cómo son? ¿Sí? Un punto crítico de una función es un punto A, B en el dominio de F para el cual la primera derivada de la función con respecto a X, ¿sí? Esta la igualo a cero y hago la derivada con respecto a Y, la igualo a cero. Y ahí muy posiblemente les va a arrojar algún valor, ¿cierto? Ese valor es un punto crítico, muchachos, o una función, pues, eso es un punto crítico, ¿sí? Ahora, dos, encuentre todos los valores extremos de f sobre la frontera R. El valor más grande de la función en la lista de los valores obtenidos en los pasos 1 y 2 es el máximo absoluto y el f sobre R. El valor más pequeño es el mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes hacen
ese tipo de análisis, ustedes lo que van a encontrar son los puntos críticos, ¿cierto? Cuando encuentran los puntos críticos, ustedes lo que hacen es básicamente sacan la segunda derivada de la función, ¿sí? Sacan la segunda derivada con respecto a x, sacan la segunda derivada con respecto a y y sacan la derivada mixta, perdón, entre primero x y y. ¿Listo? Ahora, lo que ustedes hacen es toman esas funciones, o sea, f de x, y encuentran evaluándolo en el punto x, y o en el punto crítico que ustedes acabaron de encontrar, lo reemplazan, muchachos, aquí en esta ecuación, y esto les va a dar a ustedes un valor d. Ese valor d es básicamente una constante. Si esa constante es mayor a cero, ¿cierto? Y si ustedes evalúan la segunda derivada con respecto a x de esa función y les va a dar que es mayor a cero, significa que eso va a ser un mínimo relativo, ¿sí? Y así ustedes se van con todos, absolutamente con todos los puntos críticos. Listo. Les aconsejo, muchachos, que ustedes hagan una tablita, que hagan una tablita con respecto a ese tipo de cositas. Listo. Por lo general, a ustedes les van a tirar son problemas en los que ustedes tengan que eh, como maximizar o minimizar algunas dimensiones, ¿sí? Que también lo pueden hacer por multiplicadores de Lagrange, que los multiplicadores de Lagrange serían estos, ¿sí? Esa sería la teoría de los multiplicadores de Lagrange. Mire que es muy cortico, o sea, todo es muy corto, muchachos. Todo es muy cortico. Ya la parte de máximos y mínimos relativos no es sino verificar todos los puntos críticos por medio de esta ecuación, reemplazarlos y sale. Listo.